Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bendito eres, Adonai. Gracias por tu presencia que nos permite tomar estos tiempos de enseñanza y sacar estos tiempos para darle a Adonai el mejor momento de nuestras vidas. Baruch Hashem. ¿Qué vimos en nuestra primera parte? Que a Adonai le damos lo primero, lo mejor y lo escogido. Baruch Hashem. Que yo te pido que tomes, que tomes estas enseñanzas que hemos tenido tan poderosas y tú empieces a meditar profundamente en dónde nosotros hemos podido fallarle a Adonai con nuestras primicias. En dónde nosotros no hemos podido entender el nivel de primicias. Porque Adonai no está mirando tu sobre. Adonai está mirando tu corazón. ¿Me estás dando lo primero? ¿Me estás dando lo mejor? ¿Me estás dando lo escogido de ti? ¿O me estás dando lo que te sobra? ¿Lo que te parece? ¿O lo que tú crees que quieres que dar? Eso es importante, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestro tema. El primogénito de Adonai. El primogénito. Digan, el primogénito. Si seguimos nosotros y vemos entonces que el primogénito, el primer hijo de Adán se llamó Caín, vamos a entender por qué muchas veces tenemos la mentalidad de Caín para darle a Adonai. Uy, eso está profundo. Adonai se molesta con Caín. Perdón, estoy diciéndolo mal. Entonces, cuando nosotros vemos en esta entrada profética, vemos que entonces Caín se molesta con Adonai y con su hermano. ¿Por qué se molesta? Diga conmigo. En muchas ocasiones he tenido la mentalidad de Caín. Yo me molesto con Adonai por las primicias y digo, ay, pero es que Adonai también, ¿qué cree? O me molesto con mis pastores, con la pastora Pili, cuando la pastora me recuerda las primicias, ¿verdad? Es la mentalidad de Caín. Caín se molesta con Adonai y con su hermano Abel.
por causa del acto de adoración ejecutado en el cual él salió desfavorecido. Pues ni él ni su ofrenda hallaron el favor de Adonai. Y a este primogénito se le revela un principio de reino. Tenemos la capacidad de señorearnos y enseñorearnos de nosotros mismos. Lo que en el pacto renovado también se llama la capacidad de ejercer dominio y señorío propio. Lo cual también es decir, que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestras primicias. Adonai le dice a su primogénito, al heredero, sobre la casa de él, sobre las cosas que tiene, le habla de que él quiere bendecir a Caín. ¿Tú sabías que Adonai nunca estuvo en el propósito de maldecir a Caín? Pero Caín no le presta atención a las palabras de Adonai. Adonai le da la posición de Techubá cuando le hace preguntas. Lo que le está diciendo es: reflexiona en tu corazón. ¿Estás molesto conmigo por las primicias? Pero si tú fuiste el que me falló. ¿Estás molesto con tu hermano Abel? Pero si él lo hizo bien, ¿por qué no sigue su ejemplo? Me encanta esta enseñanza, es tan tremenda. Así que el primer libro de la Torah, Bereshit, Génesis, vemos que los primeros hijos del hombre, Adán, traen sus primeras ofrendas, esas grandes primicias a Adonai. Y el primogénito sale desfavorecido. Ay, yo quiero que tú grites un Baruch Hashem, no porque salió desfavorecido, sino porque estás entendiendo el tema. Sale desfavorecido delante de Adonai y decide, después de el primer acto de adoración, cometer el primer asesinato. Después de que ve que su hermano recibe la bendición de Adonai. Cuando él ve, empieza a tener la mentalidad de Caín. Es primero un acto de desobediencia y rebelión. Se disgusta con Adonai, se disgusta con su hermano. Y su consecuencia es que él toma la decisión de cometer el primer asesinato de la Torah. El mayor mata a su hermano menor. Y por lo tanto el primogénito pierde la bendición de la primogenitura, porque la primogenitura vino sobre Abel con la posición que tuvo con Adonai. Pero esa posición lo hace a él, ¿verdad?, entrar en una maldición por derramar sangre inocente de su hermano. Todo está escrito en la Torá. Léalo en Bereshit 4:9, léalo en Hebreos 11:4, léalo en Mateo 23:34, léalo en Lucas 11:49, porque tanto Bereshit de la Torá Adonai nos lo muestra, como lo está mostrando el libro de Hebreos, como Yeshua lo habló, y él especificó muy claramente lo que es el no entender la primogenitura. Todas las veces que nosotros pensemos con la mente de Caín, vamos a cometer errores gravitales que nos van a hacer un destierro de por vida. A ver, en vez de Caín recibir la bendición, este primogénito se convierte y recibe la maldición. ¿Sabes por qué? Porque la Torá dice que una vez que una persona empieza a caminar con la mente de Caín, será debilitado y será enfermo. Sería errante y será extranjero. No heredará la tierra ni las posesiones de su padre. ¿Por qué? Porque con la mentalidad de Caín nos disgustamos con Adonai y nos disgustamos con cualquiera que esté haciendo las cosas bien. Baruch Hashem. Este primogénito estaba destinado a ser el mayordomo de toda la tierra. Acuérdate que eran los primeros habitantes de la tierra. Era el señor de la tierra de su padre. Pero no pudo señorearse sobre él. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñoreó de él. No pudo ni siquiera
sobre sí mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos con el pecado enseñoreando nuestras vidas? Y por eso nosotros no podemos ver la gloria de Adonai, porque la mentalidad de nosotros es la mentalidad de Caín. Le damos a Adonai lo que nos sobra, lo que nos parece, lo que de acuerdo a como nosotros veamos la circunstancia, y no con la verdadera integridad. ¿Cuánta gente, por ejemplo, le pidió a Adonai, le dijo: Adonai, te voy a dar de lo mejor, de lo mejor. Si tú me bendices, Adonai, si tú bendices esta empresa, yo te voy a diezmar. Y llegan cheques y llega la bendición, les pagan contratos de 20, 15 o 18, o 7 o 9 mil dólares, o 3 mil o 4 mil. Y en vez de dar tu diezmo, le empiezas a hacer cuentas a Adonai y a restarle. No, es que tengo que sacar los taxes. No, es que tengo que sacar tal cosa. No, es que tengo que sacar tal otra. Y le empiezas a disminuir a Adonai con la mente de Caín. Todos digan ahí: esto cayó para mí. Ahora, ¿qué es entender las primeras primicias y la lucha de estos primogénitos? Analicemos la vida del otro primogénito para entenderlo. Analicemos la descendencia. Se trata de Abraham, hijo de Tare, dice la palabra de Adonai en Bereshit, Génesis 1, 11, 27. Este fue llamado para bendecir a las familias de la tierra. Cuando tenía 75 años, desde las tierras de su padre en Harán, en Bereshit 12:1, Abraham es sacado, es llamado junto con la promesa que implicaba que el anciano Abraham debería de tener hijos. El problema, mis amados, era que además ya era anciano, su esposa anciana, y era estéril su esposa. Y él estaba muy consciente de ese desafío, al igual que Adonai, por lo cual el Adonai hizo un pacto con juramento que sería fiel a su promesa. Acuérdate, convenio unilateral. ¿Sabías que las primicias, cuando tú tienes un convenio unilateral en las primicias con Adonai, Él cumple su promesa sí o sí? Bendito sea el Señor, que ojalá tú lo entiendas profundamente. En el proceso, cuando sale de Ur de los Caldeos y es llamado por Adonai, en el proceso se le une el sobrino Lot. Yo siempre he predicado sobre esto porque es que hay que hacerle una gran auditoría a esto. Lot quedó cautivo en medio de una guerra entre varios reyes de la región, pero Abraham decidió salir a la batalla para rescatar a su sobrino y a la familia. Adonai, amados, prosperó esta iniciativa de Abraham. Y este logro de rescatar a su sobrino y su familia, y además el rey de la ciudad de Sodoma, el rey salió a recibirle al valle del rey. Y allí Abraham se encuentra con el rey, con el sacerdote de Salem, con Melquisedec, que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, porque representa una cristofanía, una representación de Yeshua, ¿verdad? Y entonces cuando él se encuentra allí, quien lo bendice a él es Adonai. Al Adonai, creador de los cielos y la tierra. Ante esta bendición sacerdotal, Abraham responde dándole el diezmo de todo. Todos digan, el diezmo de todo. Abraham podría haberle dicho: te voy a dar una parte y otra parte la voy a repartir. Padre, permíteme pagar los impuestos de guerra y luego sí te doy lo que sobra. De todo. No se especifica si el diezmo de sus posesiones o de las posesiones que había rescatado en batalla, pero en el contexto de su primera batalla ganada, Abraham responde dándole a Adonai el diezmo de todo, a una autoridad espiritual. ¿Desde cuándo aquí nosotros le decimos a Adonai: voy a partir el diezmo y la mitad se la doy a mi papá y la mitad la doy a la congregación? ¿De dónde tú puedes sacar esas leyes? No te metas en problemas con las cosas de Adonai.
¿Con quién tiene una comida de comunión? Con el mismísimo Melquisedec que le sacó pan y vino. Representa el Shabbat. Y la respuesta a reacción de Abraham es diariamente opuesta ante el rey de Sodoma, quien le ofrece todos los bienes, a lo cual Abraham rechaza su oferta. Por esa solicitud del rey de Sodoma, considero que Abraham solo tomó el diezmo que le dio a Melquisedec de todo el botín que había adquirido en esa primera batalla, junto con la porción de los varones de su pequeño ejército. Todo. Le dijo: Padre, no solo lo mío, sino de todo mi ejército te entrego mi diezmo. Y por eso el rey de Sodoma le dice que tome toda la expectación de personas, pero la oferta que le hace el rey de Sodoma, Abraham la rechaza de inmediato. ¡Qué posición tan tremenda la que tiene nuestro padre Abraham para enseñarnos de estatutos, decretos y misbot! Recuerda que Berechit dice que Abraham cumplió los estatutos, decretos y ordenanzas que Adonai le dio, y ni siquiera había sido entregado los mandamientos en Éxodo capítulo 19. Si no entendemos el concepto de las primicias, no entenderemos la acción de Abraham. Nunca lo entenderemos lo que hizo. Él sencillamente, mis amados, consagró los bienes y las posesiones adquiridas en esta primera batalla Adonai a una autoridad espiritual, a la autoridad espiritual que representa a Melquisedec, en este caso a la presencia de Adonai. Cuando tú entregas tus diezmos a una autoridad espiritual, en el caso de los ministros que Adonai ha nombrado para su gloria y su poder, tú estás entregando tú lo que Adonai te dijo que tú tenías que hacer. Bendito sea el Eterno. Porque ahí es donde tenemos el entendimiento de la palabra. Una acción semejante te pedirá Dios a ti. Que entiendas que la primera batalla en la tierra prometida tiene que llegar a un nivel de entendimiento espiritual. Josué 6, 17, 19, 7, 1 al 11, al 26. Observa la batalla de Josué. Observemos que el primer diezmo se realiza en el contexto de la entrega de los primeros frutos por parte de nuestro padre Abraham al rey y sacerdote Melquisedec. Josué describe perfectamente la primera batalla y le entregó mi diezmo. Hace unos días una persona falleció de nuestra congregación y la familia recibió ofrendas de un lado, del otro, por aquí, por allá. Y ella me decía: pastora, ¿tú crees que tengo que diezmar esto? Es tu primera batalla. Decide lo que tú quieres hacer. Yo creo que uno, cuando enseña principios, ya uno empieza a pensar con la mente de Abel, no con la mente de Caín. Baruch Hashem. Ismael e Isaac son otro principio espiritual. Más tarde, después de Abraham, aparece la raíz del evento anterior. Porque te digo, lo que tú lidies en el presente será la bendición de tus hijos para el futuro. Lo que tú no lidies en el presente será la maldición de tus hijos en el futuro. El temor y la impaciencia entró en el hogar de Abraham, tanto que en él como en su esposa Sarai. Y ésta le propuso que tuvieran una descendencia a través de una sierva egipcia, ¿se acuerdan? Que era de su posesión, pero ya era una princesa egipcia, Agar. Agar le dio un primogénito a quien Abraham llamó Ismael, que significa Dios oye. Pero la presencia de este primer hijo generó un conflicto en el hogar de Abraham y de Sarai. Todavía no se llamaba Abraham, todavía ya no se llamaba Sarai. Y vemos nosotros que ese conflicto entre Abraham, Sarai y Agar generó que esto terminara el entendimiento de lo que Adonai quería hacer en este hogar. Adonai tiene que confirmar de nuevo la promesa que le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12. Le dijo que él iba a tener una descendencia grande,
para que tú entiendas, no se lo dijo con Agar. Agar no existía en Berechit 12. Se lo dijo con Sara, que era la esposa de Abraham. Abraham era de 99 años. Aquí es donde voy a llegar, Berechit 17:1. Adonai ratifica el pacto y la promesa con Abraham, que era unilateral, no bilateral. No era si Abraham la aceptaba, era Adonai se la dio a Abraham. Y le promete que tendrá un hijo varón, cuyo nombre sería Isaac, que significa risa. Y efectivamente pasó el tiempo y Sara dio a luz a su hijo primogénito, porque Ismael es el hijo primogénito de Abraham, pero no era el hijo primogénito de la promesa de Berechit 12. Cuando nosotros vemos que Sara en el tiempo de Adonai tiene ese bebé, cuando Abraham era de 100 años, 25 años después de su primer encuentro de Berechit 12:4. Será interesante que usted mismo hiciera ese cálculo y viera la revelación de este ciclo en el tiempo de Adonai. Porque cuando vamos y entendemos lo que significa esa palabra profética de los 25 años, tu vida cambia completamente el entendimiento espiritual de lo que es entender primogenitura, porque él llegó en el tiempo perfecto y eterno para la vida de Sara y de Abraham. Ahora bien, entendiendo lo que estoy hablando, y espero que tú estés llegando al nivel conmigo, ¿verdad? Vemos que años más tarde nos encontramos con una lucha entre primogénitos. Vemos que más tarde nos encontramos entre una lucha entre primogénitos. El hijo de la esclava con el hijo de la promesa. Sara le pidió a Abraham que eche a Agar a Ismael de su casa. Y Adonai respalda la solicitud de Sara. ¿Por qué? Porque Sara tenía la promesa, no Agar. Y aquí nosotros podemos observar algo sumamente interesante. Que aunque Ismael no heredó en la casa de Abraham, ni junto con su hijo, Isaac, sí heredó su bendición como primogénito y descendencia de Abraham. Adonai dijo: yo haré otra nación con él. No lo voy a maldecir. ¿Por qué? Porque viene de la semilla de Abraham. No podía. Al tiempo Adonai le pidió a Abraham su primogénito. Pregúntame por qué no le pidió a Ismael. Porque Ismael no era la primogenitura para Abraham, el propósito. Recuerden lo que ya enseñé en lo que Adonai escoge. Adonai ve el corazón y sabe a quién le va a entregar la primogenitura. Eso ya te lo enseñé en la primera parte. Entonces vemos que el primer fruto, su primogénito, su hijo, su único, lo pide para sacrificio ante él. Berechit capítulo 22:1. A lo cual Abraham le respondió con dolor, pero con fe y obediencia. Con dolor, pero con fe y obediencia. Adonai te dice a ti: dame todas las primicias. Tú tienes que contestar con fe y con obediencia. Pero Adonai estaba probando el corazón de Abraham. Y a su vez estaba estableciendo un principio que luego se expresaría en una ley. Todo primogénito es de Adonai. El primogénito de tus hijos y de tus animales, ganado o rebaño. Léalo, está en Éxodo 13:1, en Números 3:12. Ahí está establecido en Números 8:17. Y todo primogénito debería de ser rescatado o redimido mediante una ofrenda sacrificial ante Adonai. A ver, entremos aquí para que vayamos entendiendo el poder de Dios en nuestras vidas. Al Abraham santificar y consagrar su primer fruto, su primogénito, a Adonai, entonces toda tu descendencia fue santificada y bendecida. Diga conmigo: Baruch Hashem, porque tú y yo estamos incluidos en esa descendencia.
Ese es el principio espiritual de las primicias. Que cuando tú das primicias, toda tu descendencia está incluida en la bendición que Adonai te va a dar. Al consagrar esa primera parte, santificas y bendices todo el resto. Lo dice Romanos capítulo 11, verso 16. Por favor, escriba esa nota y publíquela en el grupo. En Abraham, padre de la fe, el principio de la ley de los primeros frutos está vigente. No ha desaparecido. No le creas a aquel que viene a decirte todo fue abolido, no hay templo, no se necesitan primicias. No, eso no existe. Por favor, no había templo en Abraham, no había ley levítica en Abraham, no había sistema de Carbanot en Abraham, pero Abraham entendió y la palabra de Adonai fue entregada antes del templo, de la ley sacrificial. Todo lo demás fue confirmación de lo que Adonai le entregó a Abraham. Por favor, nunca deje que le digan cosas que no son bíblicas. ¿Por qué entendemos esto? Porque es en el hijo de la promesa, tanto en Isaac, que representa a Yeshua, heredamos todas las bendiciones como pueblo de Adonai. Léalo. Gálatas capítulo 3, verso 1. Romanos capítulo 11, verso 16. Escríbelo y públicalo en el grupo. A ver, recordemos. Viene el nacimiento de dos hijos. Estoy hablando de primogenitura. Mira todo lo que me he tomado para hablar de primogénitos. Esaú y Jacob. Isaac, el hijo de la promesa de Abraham, se casó y su mujer Rebeca tuvo dos hijos, un par de gemelos, que desde el vientre de su madre ya estaban enfrentados en una lucha. Bereshit 25:19. Su nombre era Esaú y Jacob. Con el tiempo estos crecieron y Esaú un día, después de venir cansado del trabajo, en un arranque de ligereza y de querer tener comida en su estómago, le vendió la primogenitura a su hermano menor. Bereshit 25:27. Pero yo te leí muy claramente que para Adonai siempre Jacob fue el primogénito. Te lo leí en la primera parte, te lo leí en Éxodo. Ahora, Esaú deshonró a Adonai al menospreciar su primogenitura. Le dijo: a mí qué me interesa tu primogenitura, tómala, dame mi comida, que a mí no me importa eso. Ese día, bajo juramento, porque aunque tú no creas, ahí hubo juramento, Esaú vendió su primogenitura y perdió la bendición de ser el primer fruto. Los beneficios los perdió, lo cual se manifestaría años después. Pasaron los años e Isaac se puso viejo antes de partir con Adonai y quiso bendecir a sus hijos, como era la costumbre, y quiso comenzar con su primer hijo. ¿Quién era? Para Isaac, Esaú. Bereshit 27, del 1 al 4. Rebeca, quien había recibido una palabra profética durante su embarazo, y nos lo confirma muy claramente en las escrituras en Bereshit 26:34, guió a Jacob para que obtuviera sobre sí la oración de la bendición de la primogenitura. Ahora, déjame compartirte algo. Jacob recibió la bendición de la primogenitura igualmente bajo la bendición de su padre. Ahora, salió de Canaán hacia Harán para alejarse de la ira de Esaú y conseguir su esposa entre las hijas de sus familiares lejanos. Pero no así Esaú. Esaú, quien esperó ni siguió el consejo de sus padres y se casó con las mujeres heteas e ismaelitas. Y la unión de los hijos de Esaú con los hijos de los ismaelitas fomentó un pueblo que se llama Amalek, que hasta el día de hoy persigue al pueblo de Adonai. Miren lo que hace, las consecuencias que fomentan la mente de Caín, la mente de Esaú, es que provoca pueblos que luego después te van a perseguir a ti. Recordemos entonces esta enseñanza bajo la luz de la palabra. Recordemos que en la primera parte de este ayuno,
te enseñé que es caminar para darle a Adonai en santidad la honra de todo lo que Adonai merece honra. Cuando entendemos esto es mostrar honor a Adonai, que es la clave para caminar en su bendición. Y uno de los mandamientos de los mismos con promesa es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es decir, nuestra obediencia es nuestra forma de honrar a Adonai, nuestro Padre Celestial, y honrándolo a Él, honramos a los que tenemos en la tierra. No al revés, amados. No podemos decir eso. Entonces, la bendición que Jacob recibió la bendición de la primogenitura. Y esto fue confirmado por Adonai. ¿Dónde? En Betel, casa de Adonai. Bereshit, capítulo 28, del 10 al 22. Y desde allí comienza un nuevo ciclo en la vida de Jacob. Pero en vista de que hemos, digámoslo, declarado la enseñanza, ¿verdad? Estamos hablando de que para esa época, en el calendario de la Torá, la casa de Adonai todavía no había sido construida, no había Mizcán, no había nada. Pero ya Adonai, en Bereshit, capítulo 28, le muestra el diseño. A Moshe le mostró el diseño del cielo. Y a Jacob le entregó el diseño del cielo, de ese templo. Yo creo que tú tienes que decir un amén porque estoy diciendo palabras muy profundas. Yo quisiera detenerme y abrir un paréntesis aquí para ustedes, como dice mi pastor Alfaro. Tanto Isaac como Rebeca envían a Jacob a la tierra de sus padres. ¿Sabes? Jacob se sujetó al consejo de sus padres. ¿Cuántos de ustedes están sujetos al consejo nuestro como padres espirituales de ustedes? Aquí vemos un principio espiritual importante. Cuando Adonai va a iniciar algo nuevo en tu vida, te va a mover, te va a pedir que salgas de tu comodidad, te va a alinear, te va a fluir proféticamente para que hagas la labor que Adonai te ha dado y cumpla la posición para la cual Él te quiere levantar. Número 2. Isaac bendice a su hijo Jacob en su oración y lo conecta en la posición dentro del pacto y la promesa dadas a su padre Abraham. Aquí hay otro principio espiritual importante. Necesitamos posicionarnos en el fluir profético que tenemos en la Mashiach y en la resurrección de Él que nuestro Adonai nos ha dado. Somos parte del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de nuestra fe en el Mashiach. Y número 3. Jacob sale de Beerseba. Ustedes saben que a mí cuando me hablan de Beerseba me hablan de un pozo de juramento. Un lugar de pacto donde Adonai había tratado con su abuelo, donde Adonai había tratado con su padre, donde Adonai había hecho un pacto. Y fue a Harán de donde salió su abuelo Abraham conforme al mandato de Adonai. Hay poder en esa alineación, amados. Tú no puedes pasar por alto la alineación que Adonai le ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob para que nosotros vivamos alineados a la primogenitura de Él. Y repito, cuando Adonai quiere iniciar un nuevo ciclo en nuestras vidas, nos moverá, nos pedirá o dirigirá a una posición en lugares de sitios de pacto para un fluir profético, para que entremos en su río, en el río de su espíritu. Número 4. Jacob llegó a un lugar y durmió. Entró en un reposo de un atardecer, en un Shabbat, y tuvo un sueño, una visión de una puerta, una escalera celestial que conectaba al cielo y a la tierra. Y en esa visión de Adonai le confirma el pacto que había hecho con sus padres. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que obtener ese principio espiritual, esa atención, ese lugar, es porque entendemos que Adonai está prestando atención a nosotros. Honra lo que Dios honra y recibirás bendición.
Escriba ese lema y publíquelo. Sabré que estás entendiendo el ayuno. Honra lo que Adonai honra y recibirás tu bendición. Número 5. Al despertar Jacob es un acto del reino y su dominio. ¿Sabías que nosotros tenemos que entender muy bien la palabra dormir, la palabra despertar? Comienza él a nombrar el lugar y lo consagra. Vemos que los nombres que le otorga a ese lugar es casa de Adonai y puerta de Adonai. Berechit 28, 16, 19, publica la cita, escríbela, no quiero que la copies, quiero que la publiques. Y ese lugar desde ese tiempo en adelante sería conocido como Betel, la casa de Adonai. Jacob, mis amados, recibe la visión profética en la casa de Adonai. Mira, si tú hoy no recibes la visión profética de lo que Adonai te está hablando, estás en el lugar equivocado. Así que toda casa de Adonai, todo Betel es un lugar donde recibes la visión profética. La casa de Adonai es el lugar donde está la presencia de su Santo Espíritu. Y donde está su presencia, allí habrá visión, allí habrá revelación, allí habrá palabra profética, allí habrá Torah, porque es el testimonio que nos da nuestro amado Yeshua del espíritu de la profecía. Número 6. Jacob unge el lugar y lo reedifica, lo renombra con ello e inicia un nuevo comienzo, pues el lugar se llamaba Luz. La palabra hebrea, top, ¿verdad? Para luz, perdón, que significa árbol de almendro, y le cambió el nombre por Betel. El almendro es un árbol que representa la palabra profética de Adonai. ¿Sabías eso, verdad? La vara que reverdeció representa la Torah, la palabra profética. Cuando tú escuchas que la vara que reverdeció significa la profecía que hay dentro de esa palabra profética para tu vida. Entonces, en la casa de Adonai hay una visión profética. Diga conmigo, en la casa de Adonai hay una visión profética. Y número 7. Jacob hace un juramento de consagración a Adonai. Y también decide honrar a Adonai con bienes. En este caso, él decide darle regularmente el diezmo de todo lo que Adonai le diere. Berechit 28, 20. En esa relación de pacto con Adonai, él decide sellarla con una ofrenda, el diezmo de sus bienes. Y vemos la historia de Jacob, que Adonai le bendice y le prospera ampliamente. Y aún en sus generaciones, más adelante vemos la relación que hay entre las primicias y el diezmo. Porque si alguien nos puede enseñar de revelación, de diezmo, se llama Jacob. 3 menores recibieron la bendición de la primogenitura. Por favor, diga esto. Más adelante, ese nivel de Jacob es entregado a 3 niveles más. A Rubén, a José, a Manasés y a Efraín. En primogenitura. Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, su tío materno, pero su primer matrimonio fue con Lea, la hija mayor, la primogénita de Labán. La primogénita de Labán. ¿Te das cuenta tú hoy por qué Adonai entregó primero a Jacob a Lea? Fue el propósito y el designio de Adonai, porque era la primogénita para entregársela a un primogénito. Profundo, demasiado profundo. El primogénito de Jacob por medio de Lea fue Rubén. Eso lo vemos en Berechit 29, 32. Y el primogénito de Raquel fue José. Y el primogénito de José pasó a ser Efraín. ¿Ves la línea consanguínea espiritual? ¿Entendemos ahora lo que estoy hablando? Déjame decirte algo. Quien recibió la primogenitura fue José, el 11º hijo de Jacob, pero primer hijo de su amada esposa Raquel. Rubén conservó su lugar natural como primogénito, pero perdió la bendición de la primogenitura espiritual. Ahora, ¿qué vemos aquí? Primero,
en la bendición de Jacob sobre sus hijos, Rubén recibe 2 versículos en el discurso, mientras que José recibe 5 versículos. Jacob le da a José la doble porción de la herencia, los beneficios que corresponde al primogénito. Bueno, Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, pero hay datos interesantes de este acto. Véanos. 1. Intencionalmente cambió el orden de sus manos sobre la cabeza de los hijos de José. A su derecha, a la diestra, lo puso a Efraín, y al menor a la izquierda, siniestra, lo puso a Manasés. Cuando él hizo esto, declaró sobre ellos una posición de pacto en Abraham, en Isaac y en Jacob. La misma bendición de multiplicación y expansión. Cuando hizo esto, profetizó el acto en sus manos, que el menor sería más grande que el mayor. En el proceso, igualmente, cambia la bendición de la primogenitura sobre el menor. Jacob adoptó, eso se llama convenio legal de adopción, que eso nos muestra lo que Yeshua hizo por nosotros, lo que Adonai hizo con nosotros en la Tevilá. Jacob adoptó a los hijos de José como parte de sus hijos, como parte de sus tribus de Israel, lo cual así sucedió años más tarde, pues al morir José y luego Leví, ser contado como la tribu sacerdotal sin derecho de posesión de tierra, se incluyeron a Efraín y a Manasés como parte de las tribus de Israel. Así que tenemos aquí 3 generaciones de menores heredando la bendición de la primogenitura. Dígamelas otra vez, pastora, escríbalo en un rótulo y públicalo. Jacob, Israel en vez de Saúl. José en vez de Rubén. Y Efraín en vez de Manasés. Baruch Hashem. Uy, no, es que es tremendo lo que estoy compartiendo. Concluyamos el tema de esta hora. El tema de las primicias es un tema de suma reverencia para Adonai. Desde el primer libro de las Sagradas Escrituras, el cual es llamado el principio, el comienzo, está en Berechit, ¿verdad? Adonai dejó bien claro a través del patriarca Abraham, en el patriarca Isaac y en el patriarca Jacob, el principio de la ley espiritual de las primicias. Para Adonai, aún siglos antes de la promulgación de la Torá, Adonai ya había establecido el principio de la primicia Adonai. Léalo otra vez. Berechit, capítulo 4:4, Berechit 22:2. Y usted va a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Honramos a Adonai con nuestros bienes y con nuestras primicias. Digan Baruch Hashem. Porque Él así lo desea. Proverbios capítulo 3, verso 9. Pues al ofrendar nuestros primeros frutos, al ofrendar la primogenitura de nuestros hijos, colocamos a Adonai primero, le damos a Adonai lo mejor, lo primero, lo mejor, y le damos a Adonai lo escogido que tenemos o hemos adquirido. Hay una estrecha relación entre el tema de las primicias y el tema de la primogenitura. Hay una bendición material y aún más importante, una espiritual en la primogenitura de los primeros hijos. El primer hijo, nuestro primer fruto, es una bendición porque declara el inicio de un nuevo tiempo, de un nuevo ciclo de fertilidad, de una reproducción, de una multiplicación. Pero Adonai desea que consagremos esta bendición y ese fruto ante Él, de manera que nada ni nadie sea el primero delante de Él. No sea que nuestros hijos o posesiones se conviertan en ídolos para nosotros. La entrega y la bendición de las primicias es un asunto de fe, amados. Justicia delante de Adonai. Y nosotros entregar los primeros frutos en nuestros hijos o labores, entregamos la esfera de la bendición por medio de la fe. Creyendo que Adonai estamos honrando a nuestro Padre, hacemos lo que es justo ante sus ojos. Esa es una ley espiritual profunda. Es una legislación en la ley de Moshe. Es un asunto más que una ley. Es un asunto de una ley espiritual que se realiza en fe y en obediencia. El corazón adorador entenderá lo que estoy hablando. Así que la ofrenda de las primicias es más bien una ofrenda de calidad
y no tanto de cantidades. Tú puedes decir hoy, Pastora Pili, es que yo quiero entregarle una gran cantidad a Adonai, pero tu corazón está lejos de él. Es una calidad total. Es una calidad total. Es una ofrenda de fe. Es una ofrenda para honrar a Adonai. Es una ofrenda para agradar. Es una ofrenda desde nuestro corazón agradecido. Y un corazón agradecido no le da lo que sobra. Un corazón agradecido no le da lo que le parece. Un corazón agradecido no le da a Adonai porque sí. Por lo tanto, mi exhortación en esta parte es que si vamos a ofrendar a nuestro Adonai nuestras primicias, lo hagamos no por la ley de que de pronto nos van a quitar, sino por el espíritu de la Torah. La Torah en Machía, como dice Romanos 8, 1 al 4. Entendiendo que haciéndolo honramos a Adonai y entramos por fe bajo su bendición y favor, siguiendo primeramente su propósito, pues Él ofrendó su vida por nosotros. Su unigénito, primogénito Hijo fue dado para nosotros. Y siguiendo ese ejemplo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de nuestro Machía de Israel, nosotros tenemos que entender y subir de nivel. Baruch Hashem, vamos al taller. Shema Israel, Adonai, Elohim.